turno para la presentación de la enmienda de totalidad 10.540 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, buenos días. Bien, afortunadamente, me alegro de ello, si se cumplen las previsiones, en este año 2017 el Producto Interior Bruto de nuestra región recuperará el nivel que tenía en 2008, antes de la crisis. Yo creo que nos alegraremos todos de ello. Es verdad que es una forma de reconocer que son casi 10 años perdidos. Aquí, en general, en España y en concreto en esta región, pues no hemos sabido, no hemos podido, no hemos tenido la capacidad de responder a la crisis como en otros sitios hicieron, quizá con otras políticas. Quizá ese afán europeo del austericidio nos haya llevado a que la recuperación pues haya sido mucho más lenta que en otros países, como el caso de Estados Unidos, con un gobierno como el del que ahora, por desgracia, termina, que entendió que eso del austericidio no era la mejor salida. En cualquier caso, en lo que respecta a los presupuestos de nuestra comunidad, el presupuesto consolidado de gasto en 2008, justo antes de la crisis, en los tiempos de vacas gordas, fue de 5.137 millones de euros. Para el próximo año, el presupuesto consolidado es de 5.034 millones. Es decir, que teniendo el mismo nivel de riqueza global, resulta que disponemos de 104 millones menos. Si la riqueza es la misma, quizá podríamos tener el mismo presupuesto. Pero claro, el gran problema es que el dinero destinado a deuda pública en 2008 era 124 millones de euros. Y en 2017 va a ser 880 millones de euros. Con lo que el dinero que finalmente llegará a los ciudadanos será casi 860 millones inferior. Un 17% menos que en el año 2008. Por tanto, señores del PP, enhorabuena. Enhorabuena porque el peso del gasto público regional sobre nuestra economía, ha bajado en 3 puntos, del 17 al 14%. La región de Murcia es, en términos globales, igual de rica que antes de la crisis, en términos globales, pero el sector público sigue recortando. Y la gran mayoría de los murcianos, esos ciudadanos que nos encontramos entre el 90% menos ricos de la población, no ha visto esa recuperación en sus bolsillos, y mucho menos en los servicios públicos. Avanzamos hacia el ideal no confeso neoliberal que busca la mejora del 10% más rico, aunque sea a costa del 90% restante. Como digo, enhorabuena, van ustedes por su buen camino. Recuperaremos el nivel de Producto Interior Bruto de 2008, pero vamos a seguir a la cola de España en ingresos netos por persona y a la cabeza en riesgo de pobreza. Claro, que lo de recuperar el nivel del PIB previo a la crisis será si se cumplen las previsiones. Ante la incertidumbre que genera el señor Trump, o señor Trump, como ustedes quieran, como presidente de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, anunció la semana pasada, el miércoles en concreto, futuras subidas de los tipos de interés, en torno quizá hasta el 1,4%. Aquí en Europa, hoy por hoy, el señor Mario Draghi parece que mantiene su deseo de tener los tipos de interés tan bajos como los tenemos ahora. Y esperemos que no cambien las cosas, porque si cambiaran, con la deuda pública que acumulamos, pues pasar a pagar en torno al 1,4%, pues supondría más de 100 millones de euros. Como digo, esperemos que se mantengan ahí los tipos de interés, porque si el 1,4 solo, y en términos históricos sabemos que aquí se han pagado intereses mucho más altos, y acaba de decir el señor Urbina cómo todavía seguimos pagando incluso hasta el 8% por algunos de los préstamos, si volviéramos a esos tipos de interés,
no quiero ni pensar el destrozo que le haría a nuestros presupuestos. Por tanto, esperemos que, aunque en Europa, por desgracia, sigan planteando el tema austericida con los presupuestos, pero los tipos de interés no vuelvan a los que estuvieron en otros tiempos. Bien, esto con respecto un poco al ámbito general, ¿no? Pero dicho ello, pues hay que recordarles, les recuerdo que hoy comienza el segundo acto de esa obra de teatro en que se han convertido el proceso de aprobación de los presupuestos. Obra de teatro y carrera de Fórmula 1 a la misma vez. Obra de teatro principalmente porque nos presentan unos presupuestos que ustedes saben a ciencia cierta que no se van a cumplir. Obra de teatro con un actor principal, el Partido Popular, y, salvo sorpresas de ultimísima hora, un actor secundario, Ciudadanos. Obra de teatro que ha intentado ocultarse hasta el último momento a los críticos de la obra de teatro, que en este caso pues vamos a ser Podemos y el PSOE. Obra de teatro con unos espectadores que la sufrirán durante 2017 y a estos espectadores no les va a despertar ninguna pasión ni les va a hacer ninguna gracia. Ustedes saben a ciencia cierta que estos presupuestos no se van a cumplir. No se van a cumplir pues llevan ya muchos años escondiendo el déficit, principalmente a través del Servicio Murciano de Salud. Se presupuesta que sus gastos serán 1.710 millones de euros para el próximo año, cuando se sabe que este año se van a superar los 2.100 millones de euros. Esos 400 millones de diferencia, que con casi toda seguridad se producirán, hacen totalmente imposible alcanzar el objetivo de déficit del 0,6%. Pero, en nuestra opinión, peor que no alcanzarlo es mentir a la sociedad presentando esos presupuestos falsos. Nosotros no vamos a defender en absoluto que se haga un ajuste en el Servicio Murciano de Salud para cumplir el objetivo de déficit. Nada más lejos de nuestra intención. Simplemente queremos que la sociedad murciana conozca la realidad, la verdad de las cuentas regionales. El que nos pasemos de déficit y lo hayamos hecho en años anteriores, aparte de suponer, como ya sabemos, una mayor deuda, por supuesto el objetivo de deuda, dado lo que acabo de decir, pues no se va a cumplir en absoluto, no. La deuda posiblemente para final de año ya sea prácticamente la que se dice que vamos a tener para final del próximo año. Como digo, aparte de ese problema, que no es poco, pero es que además tiene otro efecto pernicioso, y es que el señor Montoro nos penaliza por ello, por incumplir, haciéndonos pagar un tipo de interés por los fondos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, que no cobra a aquellas comunidades que sí han cumplido con los objetivos. Ese tipo de interés no es un tipo de interés muy alto, el 0,83%, pero como la deuda sí que es muy alta, pues supone unos 50 millones de euros que estamos pagando por incumplir objetivos que no hemos discutido y que incluso hemos aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, ya se lo dije, señor consejero, nosotros consideramos que es injusta esa penalización, vamos a demandar que se suprima y si ustedes, por una vez, estuvieran dispuestos a levantarle un poquito la voz al señor Rajoy y al señor Montoro, en cualquier caso sabrían que tendrán todo nuestro apoyo, Bien, repito, ustedes saben a ciencia cierta que sus cifras son falsas. Son falsas también, pues llevan muchos años, como ya se ha dicho hoy, inflando las previsiones de ingresos propios. El señor Carrillo ha reconocido que las previsiones de ingresos para 2016 estaban sobrevaloradas. Bien, pues está bien que lo reconozca, podía haber dicho que tal y como la oposición ya le había advertido, pero bueno, eso ya sería pedir mucho. El problema es que, aunque han hecho, y se lo reconozco, un ejercicio de algo de mayor contención, siguen pasándose. Según nuestras propias cuentas y tirando por lo bajo, siendo muy prudente, se pasan en más de 25 millones en el impuesto de sucesiones y donaciones, más de 15 millones en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y cerca de 1 millón en los impuestos medioambientales y otro 1 millón en tasas. En total, la cosa estará entre 40 y 50 millones de euros menos de lo previsto que pues, no se recaudarán el próximo año y que o bien engrosarán el déficit
o supondrá recortes en gastos no previstos. Mientras tanto, mientras esto es así, ustedes presumen de bajar impuestos. Ese gran mantra del Partido Popular, el eslogan que no paran de repetir. Si no dicen que van a bajar impuestos, parece que les falta algo. Bien, ¿pero qué impuestos bajan? Pues fundamentalmente, y de nuevo, el de sucesiones, el cual ustedes han reconocido que tienen como objetivo dejarlo en una bonificación del 99% para final de legislatura. Actualmente, pues ya van con este presupuesto por el 60%. El impuesto de sucesiones es un impuesto sobre la riqueza y, por tanto, redistributivo de la riqueza. Volvemos a lo que decía antes, que los ricos sean cada vez más ricos, aunque sea a costa de la clase media y de los menos favorecidos. Pues bien, estiman que la bonificación en el impuesto de sucesiones supone una pérdida de ingresos fiscales de algo más de 32 millones de euros, sus propias cuentas, 32 millones que o serán déficit o serán también recortes en otros gastos. Es decir, 32 millones que, como lo más probable es que vayan a déficit, pagarán los herederos del futuro. Porque claro, bajar los impuestos cuando el déficit está disparado, pues no es responsable, es poco ético y también poco estético. Pero es que, si hablamos de cosas poco estéticas, mantener las bonificaciones al juego, en concreto al juego de tragaperras y casinos, en este entorno de recorte y déficit excesivo, pues constituye el mayor engendro imaginable. Bonificar a un sector como el del juego, cuando otros sectores también sufren todavía, por supuesto, los problemas de la crisis, no es presentable, se mire como se mire, independientemente de cuál sea el montante de esa bonificación. En concreto, esa bonificación supone una pérdida de ingresos fiscales, según sus propias cuentas, de 6,5 millones de euros, que, por buscar una equivalencia, equivale a todo el presupuesto para deportes de esta comunidad autónoma. Es decir, ¿cuál es el mensaje? No jueguen ustedes al fútbol o al baloncesto, jueguen a las tragaperras. Ese es el mensaje que quieren trasladar, hay que bonificar ese sector. Eso sí, mientras no han parado de repetir que bajan los impuestos, se les ha olvidado, qué casualidad, de decir que suben uno que pagamos todos, independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta, que es el canon de saneamiento, que se nos cobra religiosamente en cada recibo del agua. Eso se lo han callado, pero para eso estamos los críticos de la obra de teatro, para que los ciudadanos lo sepan. Será un promedio del 4%. Y repito de nuevo, ustedes saben a ciencia cierta que sus presupuestos son falsos. Lo saben, pues no tienen más que mirar la ejecución de los presupuestos de 2016. Si hablamos de lo concreto, lo que en 2016 había ejecutado hasta octubre en inversiones era solo un 28% de lo presupuestado, solo un 28%, hasta octubre, es decir, 10 meses del año, la gran parte del año. A ese ritmo, para final de año, habrán dejado de hacer aproximadamente 2/3 de lo presupuestado en inversiones. Pero es que en transferencias de capital, donde habían comprometido un 54% en estos presupuestos, no habían pagado más que un 29%. Es decir, comprometen, pero luego no lo pagan. Lo mismo, entre noviembre y diciembre terminan de transferir el 71% restante, pero de ser así, lo que está claro es que los destinatarios de esas transferencias no serán capaces de ejecutar las inversiones previstas, puesto que si las reciben a final de año ya no hay tiempo material ni siquiera para licitarlas. Nos imaginamos que en 2017, vista la experiencia, va a ocurrir otra vez lo mismo. Por tanto, ustedes ponen unas cifras que luego no cumplen. Presupuestos falsos. Por otro lado, a la infravaloración de los gastos, a la sobrevaloración de los ingresos y a la totalmente justificada falta de confianza en que vayan a hacer una ejecución medianamente razonable de estos presupuestos, hemos de añadir el que los presupuestos generales del Estado, que están pendientes de aprobación, en gran parte gracias a las gestiones que está realizando el Partido Socialista, es muy posible que contemplen aproximadamente unos 200 millones adicionales para nuestra comunidad. 200 millones que llegarán cuando los presupuestos ya estén aprobados y no sabremos en qué gastará el PP, si en rellenar agujeros o en más asesores o en más campañas de imagen. Quedarán fuera del control de este Parlamento.
Es una buena noticia que vengan, nos alegramos obviamente, pero de luego no va a ser mérito del Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Bien, por tanto, estos 4 elementos hacen que los presupuestos que se nos presentan, pues digamos que, por decirlo jocosamente, tengan menos valor que un cubito en el Polo Norte y menos futuro que un cubito en el Sáhara, en el desierto del Sáhara. Es decir, no vamos a eludir su análisis, tenemos que entrar al análisis de los presupuestos, pero con el único fin de informar a la sociedad murciana de lo que plantea cada consejería, sabiendo que es casi un ejercicio inútil, puesto que estamos jugando a un juego en el que una parte hace trampas presentando presupuestos totalmente falsos, se miren por donde se mire. Pero hemos de hacer, como digo, nuestra labor crítica de esta obra de teatro, aunque nos hubiera gustado no tener que verla. Bien, entrando ya a las distintas consejerías, empezaremos con el presupuesto de la Consejería de Presidencia. Ningunea y castiga un año más a los municipios y les mantiene en una situación de asfixia económica por la falta de una financiación adecuada y, como consecuencia, del despilfarro que llevaron a cabo sus antiguos alcaldes, anteriores corporaciones del Partido Popular. Este presupuesto no cubre las necesidades reales para el plan de seguridad ciudadana, ni para el consorcio de extinción de incendios, y no cumple los compromisos en cooperación al desarrollo. Eso sí, estando todavía en una situación de recortes, se permite un espectacular aumento de asesores. Para eso, por lo que se ve, no hay restricciones económicas. Dicen ustedes, y lo han repetido mucho, que sus presupuestos tienen una vocación municipalista. Miren, tienen ustedes la misma vocación municipalista que yo de yihadista. La misma. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud se desviará de lo previsto. Para nada. Yo digo que ustedes se parezcan a los yihadistas. Si me ha entendido así, entienda que no digo eso. Digo que yo, desde luego, no. Guarden silencio. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud se desviará de lo previsto. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud, como digo, se va a desviar de lo previsto, tal y como ya he comentado. Pero no será por el coste del personal propio, sino por el coste de aprovisionamiento y por el coste de la sanidad concertada. Esos se irán, dado la ejecución actual, más o menos al doble de lo presupuestado. Es decir, se disparará el presupuesto por aquello que beneficia a empresas privadas, no tanto a los trabajadores del Servicio Murciano de Salud. Si se acometiera seriamente un plan para reducir el coste de los aprovisionamientos y se hiciera un mejor uso de los activos humanos y materiales de los que disponemos para evitar tener que acudir a la sanidad privada, podríamos incluso conseguir que, manteniendo la calidad, incluso mejorando la calidad, pudiéramos reducir el coste de la sanidad en nuestra región y destinar ese ahorro a mejorar en los muchos aspectos en los que hay que mejorar. Pero, mientras tanto, seguirán las largas listas de espera, seguirán necesitando en muchos lugares la construcción o puesta en funcionamiento de centros de salud y unidades hospitalarias, seguiremos viendo cómo aparecen goteras en los hospitales. Ayer mismo, sin ir más lejos, supongo que ustedes lo saben, se inundó el Hospital de los Arcos, y seguiremos viendo cómo se estropean los sistemas de aire acondicionado. Seguiremos viendo cómo, si el sistema funciona, es solo gracias al buen trabajo de los profesionales que lo forman. El presupuesto de fomento es el menos creíble de todas las secciones, pues la ejecución del presupuesto de 2016 no va a llegar ni al 50%, como ha venido ocurriendo en los años precedentes. El presupuesto presentado es casi un copia-pega del presupuesto de 2016, lo cual es una clara muestra de la inacción que caracteriza al Gobierno en este tema. Es tan copia-pega que hasta han metido la pata y han pegado del proyecto de presupuesto anterior la subvención a Fenebus, cosa que ustedes sabían que había que corregir. Copia-pega y vuelve a aparecer. Bien,
siendo en materia de vivienda totalmente insuficiente. Sin embargo, el dinero del Ministerio de Fomento para el Plan de Vivienda no se ha gastado en 2016. Bueno, les sobrará a ustedes. En carreteras se vuelve a presupuestar lo mismo que en 2016. No se ha invertido nada en 2016 y en 2017 se reduce lo presupuestado a 7 millones de euros, 16 millones menos. Se acerca más, en este caso, a lo que van a ser capaces de ejecutar, pero quizás eso sea nada otra vez. Es una promesa que incumplirán una vez más. Decía el otro día mi compañero, el diputado Joaquín López, que en esta consejería están especializados en vendernos la moto. Lo decía con otras palabras, pero bueno, yo lo traslado así. Nos tememos que para el próximo año nos quieren volver a vender la moto. En materia de desarrollo económico, vemos cómo la productividad de nuestra región crece a un menor ritmo que la nacional, lo cual a largo plazo nos llevará a, en lugar de acercarnos a los de arriba, pues seguir en la cola de España. El gasto regional en I+D+I es muy inferior al ya bajo nivel nacional en el presupuesto, un 0,03% del PIB regional, lo cual es ridículo. No evolucionamos hacia una economía baja en consumo de carbono como deberíamos hacerlo. Nosotros tenemos un modelo productivo alternativo, el cual tendría 3 ejes de verdad, y es no descabalgarnos de la cuarta revolución industrial, no descabalgarnos de la economía digital y ser líderes en economía sostenible. Todo esto no se va a lograr con estos presupuestos. Con el 1,8% del presupuesto de la comunidad autónoma destinado a estos fines no se puede hacer mucho. Con 27 millones, menos de lo presupuestado en la consejería correspondiente, incluyendo el Info, no se va a hacer mucho. Pero es que además, si se ejecuta igual, volvemos a lo mismo, que se ejecuta igual que en 2016, con un 1% ejecutado solo en inversiones de la consejería, no se va a hacer nada. Entremos en el desempleo. Nos alegramos de que mejoren las cifras, aunque también es verdad que el empleo actual que se está generando es de una calidad pésima. Pero en este presupuesto no hay ningún compromiso con los desempleados mayores de 55 años, que sufren el problema especialmente. Ni tampoco hay con los desempleados que no disponen de cobertura, que son más del 50% del total. El presupuesto de Servicio de Empleo y Formación, hasta octubre, se había ejecutado alrededor de solo el 50%, y el de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, solo un 35%. ¿Qué ocurrirá en 2017? Pues 3/4 partes de lo mismo. Además, el empleo público, y eso pues es un claro objetivo de los neoliberales, de la derecha, pues se va reduciendo. El empleo público global en nuestra región, en el primer semestre solo se redujo en 2050, según sus propias cifras, y en el segundo semestre imaginamos que por ahí irán por el mismo camino. Por tanto, pues enhorabuena otra vez porque lo están consiguiendo. Bien, en temas de política social, pues mucho ruido y pocas nueces. Por cierto, señor consejero, mejore la coordinación con esa consejería, porque le leo lo que pone en la página 57 de la memoria de esa consejería de Familia e Igualdad. Dice, se estima que durante el próximo año se producirá un notable incremento del gasto derivado de la concesión de dichas prestaciones, se refiere a la renta básica de inserción, respecto a 2016, debido al previsible aumento de la demanda como consecuencia de la actual situación de crisis económica. Por ahí tienen memoria en la que dice que va a haber más paro y esas cosas. Pero bueno, falta un poco de coordinación. Bien, pues como decía, los presupuestos de familia son solo oropel. No suplirán las necesidades de mayores, ni de dependientes, ni excluidos, ni de personas con discapacidad. El presupuesto del IMAX crece algo, pero si finalmente, como va a pasar este año, queda un 20% sin ejecutarse, ese crecimiento será humo una vez más. En cualquier caso, en esta consejería, aparte de dinero, lo que hay que hacer es trabajar y desarrollar leyes y reglamentos necesarios, especialmente el reglamento de la Ley de Renta Básica. Convertir en derechos y en derechos reclamables lo que al PP le gusta mantener como caridad. Estos presupuestos están de espaldas a las mujeres. Subiendo globalmente las partidas destinadas a igualdad de oportunidades, bajan o se eliminan partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género y apoyo a las mujeres maltratadas, como es el caso de las reducciones en los CABIS. Una muestra clara de su despreocupación por la mujer, muy clara, es que, según el artículo 46 de la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
todo anteproyecto de ley regional deberá incluir un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo. Informe que, según nos reconoció usted el día en su comparecencia anterior, no se ha realizado. No se ha realizado. Se incumple una vez más una ley y se demuestra que en los temas de la mujer pues solo les gusta trabajar para la galería. Agricultura. Mientras se sube el impuesto para la desaladora de escombreras, incumpliéndose así el acuerdo de la Comisión de Investigación al respecto, que decía que no se hiciera, mientras se sube ese presupuesto, se recorta en el IMIDA y se destinan partidas insuficientes para seguros agrarios, ayudas a los frutos secos, arreglo de caminos rurales, restauración de bosques incendiados, sector pesquero e investigación agraria. En todo ello se recorta. Muchos sectores son los que están pagando los despropósitos del señor Valcárcel, heredados por todos durante mucho, mucho tiempo. En cuanto al Mar Menor, pues bien, los pirómanos se han puesto el casco de bombero, pero siguen siendo pirómanos. Se nos dice que se hará lo que recomienden los científicos, pero en este presupuesto se incluyen cosas como los tanques de tormenta, cuya utilidad ponen en duda algunos de esos científicos. De hecho, gran parte de las soluciones al problema del Mar Menor no son de las que tienen que aparecer en los presupuestos, sino que son de otra índole, de ordenación del territorio, uso de suelos y control de las actividades agrícolas. En cualquier caso, hemos hecho la propuesta de reclamar al Gobierno de España que el gasto que se realice en la regeneración del Mar Menor no compute a efectos de cálculo del déficit. Es un desastre que se merece que no, igual que ocurrió con lo de Lorca, que no se compute a efectos de cálculo de déficit. Si ustedes también, por una vez, están dispuestos a reclamar seriamente algo al Gobierno de la Nación, pues también nos tendrán, en este caso, de su lado. Bien, cultura. El Partido Popular sigue sin entender la necesidad de apostar por la cultura de manera decidida y verla como una inversión de futuro y no como un gasto. El presupuesto de cultura es un presupuesto exiguo y continuista que deja de lado a la juventud y al deporte. Eso sí, en esta consejería no tienen problema en crear la nueva Dirección General de Medios de Comunicación, en esta no, en la de Presidencia, pero bueno, la cual consideramos totalmente innecesaria y cuyo único fin es el de lavar la imagen de un presidente que hoy pues está en otras lides, con un futuro incierto que se está dirimiendo en los juzgados. Bien, el deporte es el patito feo de este Gobierno regional, puesto que solo le asigna el 0,13% del presupuesto para 2017. Menos que cualquier otra de todas las demás comunidades autónomas españolas, si exceptuamos Ceuta y Melilla. En el presupuesto para 2017 baja la partida para federaciones deportivas. El presupuesto para deportistas becados también es insuficiente. Ya en 2016, más de 60 deportistas se quedaron sin beca. Y las dotaciones presupuestarias para el mantenimiento del deporte en la escuela son totalmente escasas. Máxime cuando este año el Consejo Superior de Deportes ha agregado más actividades deportivas. Y en lo referente a instalaciones deportivas echamos de menos el plan director de instalaciones deportivas que está recogido en la Ley de Deporte y que, otra vez más, siguen sin realizarlo. Educación. En educación, a pesar de la mayor disposición de recursos general, en el fondo hay un recorte. Estos presupuestos son los presupuestos de cierre de aulas, de la eliminación de los ciclos formativos, del aumento de ratios y del mantenimiento a la no sustitución del profesorado. Se retrocede en el tiempo ya que vuelven a repetirse los argumentos de 2016. Mismas iniciativas, mismos proyectos, pero con más recortes en las partidas. La región de Murcia es de las comunidades que menos invierte en gasto por alumno, en concreto 300 euros menos por alumno que la media de España. Y muy por debajo de comunidades como, por citar una de su propio partido, Castilla y León, que hemos visto que está obteniendo buenos resultados en el informe PISA. Bien, aquí volvemos a ver la falacia de los presupuestos del Partido Popular, puesto que en el capítulo de inversiones, en 2016, solo se ha ejecutado un 26% hasta octubre, con lo que para final de año, con suerte, con mucha suerte, se llegaría a la mitad. Se incumple también, además, la promesa de rebajar los días para que el profesorado interino cobrara los meses de julio y agosto. Promesas incumplidas una y otra vez. En cuanto a universidades, pues demagogia en estado puro.
Presumen mucho de haber firmado un acuerdo de financiación con ellas, pero el hecho es que este año van a dejarles sin pagar los ingresos correspondientes a 3 meses, un 25% de lo prometido. Para el siguiente les incrementan el gasto corriente en virtud de lo que pone ese acuerdo, pero les reducen las transferencias para inversiones que necesitan también como el agua para beber. Eso sí, solo con cumplir con sus obligaciones, si en 2017 cumplieran con lo que pone el presupuesto, podrían presumir de un incremento enorme, en tanto en cuanto, pues como he dicho, un 25% de lo prometido no se ha transferido en 2016. Y en cuanto a la UNED, esa gran olvidada, pues la vuelven a olvidar un poco más, reduciéndole el presupuesto en 26.000 euros. Pasamos a su consejería, señor consejero, y decirle que seguimos sin un plan ambicioso contra la economía sumergida y el fraude fiscal. La economía sumergida y el fraude fiscal suponen un lastre para la economía regional, que perjudica a los trabajadores, a las empresas y al contribuyente. Hay técnicos de Hacienda que han estimado que el fraude fiscal ronda los 1.000 millones en nuestra comunidad. Por ello, es necesario presentar un plan ambicioso que permita reducir significativamente este fenómeno, al menos dentro del ámbito de competencia de nuestra propia comunidad autónoma. Y en estos presupuestos, pues, no parece que haya nada de ello. En definitiva, y para terminar, tienen ustedes que decirles a los murcianos que nuestra región vuelve a generar tanta renta como antes de la crisis, pero que no hay dinero para mejorar la sanidad, ni las infraestructuras, ni la educación, ni los servicios sociales, ni la cultura, ni el deporte. Solo hay dinero para bajar algún impuesto y beneficiar con ello especialmente a los herederos de grandes fortunas. Díganles a los murcianos que este presupuesto que estamos aprobando solo aumenta gracias al incremento permitido de endeudamiento, aunque Murcia vuelva a ser tan rica como antes de la crisis. Díganles a los murcianos que sus hijos quedan con una hipoteca que tardaremos muchos años en pagar, pero que podemos aumentar el número de asesores para mejorar la imagen de nuestro preimputado presidente. Díganles a los murcianos que no hagan caso de estas cifras, ni de las que queden tras las previsibles enmiendas, que luego harán ustedes lo que les parezca y lo que les deje Montoro. Díganles a los murcianos que si este presupuesto no les gusta,